Buenas tardes, mis amados hermanos. Gracias a Dios porque hoy encuentro una iglesia pues con mucha asistencia. ¿Y cómo se encuentran el día de hoy? Qué bueno, me da mucho gusto. Oigan, pues yo he orado porque Dios me diera una palabra y también porque también hubiera esta asistencia, que estuvieran los que tienen que estar, ¿verdad? Miren, el Señor precisamente me puso una palabra que creo que va a ser de mucha bendición porque para mí lo ha sido. Yo no sé si ustedes recuerdan, a lo mejor los que somos un poquito más viejitos, a Marcos Vidal. Y hay una canción que se llama El Arca. No sé si ustedes la recuerdan. Pero bueno, esta canción de El Arca habla precisamente de la importancia de la unidad y del trabajo en equipo. Y habla sobre precisamente cuando Noé construye esa arca, lleva a parejitas de animales adentro de esa arca. Pero estas parejitas de animales, bueno, empezaron a formar todos los que iban a estar ese tiempo dentro de ella. Empezaron ellos a lamentarse del encierro, de la rutina diaria y hasta del mismo Noé. Ya les había caído mal, ¿verdad? Tanto tiempo estar encerrados. Por ejemplo, el ruiseñor, todo lo veía negro y nada le gustaba. En cambio, el pavo real ni siquiera se interesaba por el resto de los animales, únicamente se ocupaba de su vanidad y de su apariencia, de él mismo, de sus plumas. Únicamente se ocupaba en él. Es increíble, ¿verdad?, que hubiera animales tan egoístas y vanidosos como este, que solo pensaban en sí mismos. También estaba la serpiente, siempre peligrosa, con sus colmillos mordaces y su veneno mortífero. Y la tortuga que siempre llegaba tarde a todas partes, porque nació cansada y nunca se recuperó de su enfermedad. Pero ¿qué creen, hermanos? No todo era malo. Había un animal muy servicial, el burro, siempre tan preocupado de los demás. El problema era que todos terminaban aprovechándose del burro, ¿verdad?, de su generosidad. Y siempre manifestaba: no hay derecho que me traten como esclavo, como un animal de carga y de trabajo. Al final del día también renegaba, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Finalmente apareció el siervo. Ese sí que le dio un ejemplo a todos de humildad. Cada vez que había un problema y arreciaban las quejas contra Noé, inclinaba su cabeza y oraba. Por fortuna, Marcos Vidal termina esta historia y se encarga de que Noé salga bien librado de toda esta historia. Todos aprenden a convivir en el arca y a pesar de las diferencias, terminan todos reconciliados y llenos de esperanza. ¿Qué creen? Cuando yo empecé a ver esto, yo he llorado y he orado por mi iglesia, porque hay esa unidad, porque hay ese amor, porque hay esa humildad. El pastor y yo hemos estado de rodillas pidiendo por nuestra iglesia. Quizá esta ilustración nos haya ayudado a entender lo que significa el valor de la unidad. Esto no se da naturalmente. Las personas no se unen porque piensen lo mismo, ni porque quieran un pastor, un líder y ya lo tengan considerado, que les resulte agradables a todos. Más bien lo hacen porque tienen un proyecto de iglesia. Los miembros han llegado porque piensan y tienen una idea de cómo quieren esa iglesia y cómo se sienten mayormente identificados. Quieren llevar adelante, pase lo que pase, y están dispuestos a soportar una buena dosis de paciencia a pesar de sus diferencias. Y hermanos míos, de eso se trata este mensaje, la unidad de la iglesia a pesar de sus diferencias. Vamos a leer el Efesios, el capítulo 4, que es conocido como uno de las cartas claves en la unidad de ella. Allí se muestran algunas características que deben de tener sus miembros si queremos garantizar nuestra identidad y nuestra permanencia. Vayamos, acompáñenme por favor. Vayamos a Efesios 4, capítulo 4,
versículo del 1 al 6. ¿Ustedes me dicen? ¿Están listos? Perfecto. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Acompáñenme por favor a orar. Bendito y amado Padre Celestial, muchas gracias te doy, Señor, porque tú, Señor, te ha placido traernos a los que estamos aquí este día. Ponemos en tus manos, Señor, este mensaje, sabiendo que tú conducirás mi boca, Señor, que seré instrumento tuyo y que esta palabra llegará a los corazones de los hermanos. Señor, que sea una semilla en cada uno y que fructifique en cada uno de ellos. Gracias, bendito eres, Señor, porque a ti te ha placido, Señor, que este día estemos aquí. Ponemos en tus manos esta palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El título de la palabra se llama La unidad de la iglesia. Y vamos a remontarnos un poquito en dónde se origina esta palabra. Hablamos que es Efesios y se origina precisamente en esa ciudad de Éfeso, que está ubicada más o menos al oeste de Turquía. Era una ciudad muy importante en el mundo antiguo y era conocida por su famoso templo de Artemisa, considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La iglesia de Éfeso fue fundada por Pablo y miren qué maravilloso, porque yo decía, creo que estos problemas nada más los tiene Luz y Sal, y no, claro que no, los tenía Éfeso, la iglesia de Éfeso y Corinto y un montón de iglesias más, ¿verdad? Bueno, durante su estadía en la ciudad, Pablo trabajó arduamente para establecer y fortalecer la comunidad cristiana. Sin embargo, los efesios enfrentaron desafíos y presiones de todo el mundo pagano que los rodeaba, como esos falsos maestros que intentaban debilitar su fe. Y el mensaje central de la carta de los Efesios es la importancia de alcanzar la madurez espiritual en Cristo. Pablo enfatiza en Éfeso que haya sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Sin embargo, los exhorta a vivir de acuerdo a esta posición elevada a Cristo y a despojarse de la vieja naturaleza pecaminosa. En Efesios, Pablo destaca la importancia de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Él describe a la iglesia como un organismo vivo y con propósito, donde cada miembro tiene un papel específico y esencial para su funcionamiento saludable de todo el cuerpo. Pablo enfatiza en que cada creyente tiene dones y talentos únicos y que el propósito de estos dones es edificar y fortalecer su iglesia, tal y como lo vivimos ahora, hermanos. Este es un cuerpo, cada uno tiene dones, ¿verdad? Y cada uno ejerce una función. Pablo también destaca la importancia de la unidad de la iglesia. Les anima a vivir en armonía y a mantener la paz entre ellos mismos. Les insta a ser pacientes, amables y compasivos los unos con los otros y esforzarse por perseverar en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Según Pablo, la unidad en la iglesia es testimonio poderoso para el mundo y es un reflejo del amor y la gracia de Dios. Hay 2 palabras claves en este capítulo 4, ya lo había dicho, la unidad y el crecimiento. La unidad es indispensable, hermanos míos, para el crecimiento de la iglesia y a su vez para fortalecer este crecimiento y la fortaleza de la unidad. La unidad es el elemento más crucial para la salud de la iglesia, como lo es también para el matrimonio. Vivimos en un mundo dividido de barreras raciales,
étnicas, económicas. Cada uno de nosotros tiene un trasfondo distinto, una educación, una familia, una economía diferente. Cada uno de nosotros fue educado de forma diferente y culturalmente traemos situaciones a nuestra propia iglesia. Pensamos distinto y actuamos distinto, pero gracias a Dios hemos sido reconciliados por la obra de la cruz y bañados de la misma sangre. Quizá no estemos de acuerdo con todas las decisiones que toma nuestro pastor, ¿verdad? Ni con las canciones que interpreta el grupo de alabanza, porque tampoco a lo mejor, hoy no cantaron muy bien, si no es para ti, mi amado, sí, ¿verdad? O tampoco a lo mejor no estamos de acuerdo con el color que está pintada nuestra iglesia. Pero ¿saben qué? Hemos sido llamados a conciliar. Somos llamados a unirnos en medio de la diversidad de pensamientos, con tal que la doctrina no sea comprometida. Pero para lograr esa unidad de iglesia que Pablo llama la unidad del Espíritu, se necesita algo más que buenas intenciones. Sobre todo debemos de esforzarnos en mantener buenas y sanas relaciones con los demás miembros de la iglesia. Algunas veces queremos cambiar las cosas que todavía no es su tiempo. Debemos pensar en las personas antes que en las cosas, incluso antes que en los ministerios. No siempre los cambios garantizan el éxito, a veces empeoran las cosas. No siempre es nuestra idea lo mejor que vamos a proporcionar, ¿verdad? La unidad que cumple su objetivo es aquella que logra que la gente madure y crezca en el Señor. Y eso no se consigue haciendo apenas lo mínimo para mantener el arca a que flote. Necesita una gran solicitud y esfuerzo intencionado de mantener buenas relaciones con otros. La unidad no es algo que tampoco deba de darse por sentado apenas se consiga. Al contrario, debe de ser sostenida por la oración, la exposición vital de la palabra de Dios y la negación a nuestro propio yo, a fin de ser moldeados por el Espíritu Santo. Es interesante, hermanos, ver cómo Pablo enfatizó la importancia de mantener las buenas relaciones con otros. Es el vínculo de la paz y del amor. Y sin que haya mencionado la oración, esto es importantísimo para mantener esa unidad. Él menciona varias características que debemos de tener si queremos aspirar a la unidad de la iglesia, pensando en la madurez que pueden alcanzar las personas dentro de ella. Donde hay unidad, hay madurez. Y donde hay madurez, habrá crecimiento en el Señor, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, dice el apóstol. Amados hermanos, es lamentable que una iglesia no crezca por la inmadurez de algunos miembros, pero es peor cuando los pocos que hay se peleen continuamente y se dividan por diversas razones. ¿Cómo podremos reconocer de primera mano si una iglesia es saludable o no? Alguien decía, cuando al final del servicio, fíjense bien para que quede completamente a todos, cuando al final del servicio los miembros de la iglesia se quedan para hablar, para platicar, para compartir con otros, para tomarse un cafecito, para compartir los talentos que cada grupo de cada domingo comparte, podemos decir que la iglesia es saludable. Pero cuando termina el servicio y salen disparados, es que algo manda mal ahí. Cierto o no, esto podría ser un indicador de qué tan saludable es una iglesia y qué tan unidos son o no son los miembros de su iglesia. Como vemos, bueno, pues todo pasa por las relaciones humanas, ¿verdad? Y el apóstol nos habla por lo menos de 4 o 5 características que una iglesia debe de tener, y vayamos a ellas para que aprendamos qué es lo que debemos de estar constantemente trabajando y aplicando. Primera, humildad. La humildad implica una baja autoestima de nosotros. No lo confundan con tener una baja autoestima en nosotros mismos, sino estar por abajo de muchos. Basada en la conciencia que tenemos de nuestra
propia culpabilidad y debilidad ante Dios. La humildad ha sido llamada la primera, segunda y tercera esencia de la vida cristiana. Era de esa conciencia que él tenía de su pequeñez delante de Dios, en donde se originaba su verdadera humildad. Por la gracia de Dios soy lo que soy. De esa manera nosotros podemos ser humildes ante Él y ante la gente. Esta idea de pequeñez y autonegación y bajo perfil es contraria al mundo. La filosofía y la psicología secular nos enseñan a que uno tiene que estar por encima del otro, que uno debe de procurar tener mejores argumentos que los demás, que no debe guardarse lo que piensa, sino que tiene que decirlo tal y como lo siente. La psicología secular requiere que tengamos un alto concepto de nosotros mismos. Pero ¿qué creen, mis amados? La Biblia no nos enseña eso, nos enseña totalmente lo contrario. Requiere que el cristiano sea humilde si quiere mantener buenas relaciones con otros y contribuir a la unidad de la iglesia. Es muy fácil, hermanos míos, echar la culpa a los demás, ¿verdad? Sin aceptar que nosotros mismos tenemos errores, que nos cuesta sujetarnos y con ello impedimos el avance de la obra del Señor. Consciente o inconscientemente obstaculizamos la unidad de la iglesia y por ende su crecimiento. Tenemos un opinómetro sobre el modelo de iglesia que queremos. El problema es que cuando cada miembro quiere su iglesia a su manera, hay 50 personas, ¿verdad?, deseando cosas distintas. ¿Podrán ponerse de acuerdo en lo más relevante, por lo menos? Ojalá que sí. Pero mientras no haya sumisión, la iglesia va a sufrir. Miren, en la misma carta de los Efesios, el apóstol resalta la sumisión voluntaria de unos a otros, la esposa al esposo y viceversa, los siervos a los amos, los hijos a los padres, y todo esto como un resultado de vivir vidas llenas en el Espíritu. Nunca podemos sujetarnos si no nos disponemos para que el Espíritu Santo nos llene y nos capacite para hacerlo. Permanecer llenos del Espíritu Santo nos ayuda a pelearnos menos dentro y fuera de la iglesia, sin ponerle zancadillas al hermano o a cualquier otro. La falta de humildad es una muestra inequívoca de la poca oración y de la falta de madurez espiritual. Cuando hay soberbia, no hay afecto fraternal con los hermanos, porque no hay una verdadera comunión con Dios. No hay humildad porque no estamos aprendiendo de Jesús. Su palabra dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, dijo nuestro Señor. Aprendamos la humildad de Jesús. Debemos verlo en los días más difíciles del ministerio de Jesús, cuando el apóstol Pedro escribe así: quien cuando le maldecían no retornaba maldición, cuando padecía no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente. Hermanos, el cansancio de la vida no es siempre por los trabajos y fatigas diarias para ganarnos el pan, o luchando por encontrar un puesto o un lugar digno en la sociedad. No es siempre tampoco por las deudas económicas o por los recibos de todas esas agua, luz, etcétera, ¿verdad?, que se acumulan por ahí a veces. Es algo más sutil todavía de ver, que se esconde muy adentro, de manera a veces imperceptible, algo que quizá no habíamos considerado ninguno de nosotros. ¿Y saben qué es? La falta de humildad. La falta de humildad permea no solo en la vida espiritual de la iglesia, sino en nuestra salud física. Nada peor que llevar una carga pesada porque no soportamos a otros hermanos o a otras personas, porque no queremos verlo. No quiero ir hoy este domingo porque seguramente va a estar a la entrada, ¿verdad? Y menos tener que recibir alguna enseñanza a través de ellos, porque no consideramos que sean suficientes.
La falta de humildad también se evidencia en una vida pobre en oración, porque la humildad es una presuposición de la oración eficaz. El hermano humilde reconoce que necesita a Dios, que no es perita en dulce para caerle bien a todo el mundo, que debe aprender a recibir sugerencias y consejos de los hermanos respecto a cómo administrar mejor los recursos de la congregación, cómo hacer que las relaciones fluyan dentro de la iglesia, cómo seguir otros derroteros para que la iglesia crezca en calidad y cantidad, y sobre todo, que haya amor entre sus miembros. Se requiere humildad del miembro más pequeño de la iglesia como el miembro más alto. ¿No dice acaso el apóstol que los miembros del cuerpo que parecen más débiles somos los más necesarios? ¿Cómo recibir de otros si primero no nos disponemos de rodillas ante Dios? Tenemos que reconocer como ministros que no lo sabemos todo, que hay hermanos mejores dotados que otros, ¿verdad? Y con mejores dotados que por Dios, con dones más extraordinarios que los nuestros, que hay hermanos que se pasan más tiempo en oración que nosotros mismos, ¿verdad? Que a veces hay más disposición de algunos miembros de la iglesia para hacer visitaciones a enfermos y atender necesidades espirituales y materiales. Hermanos, se necesita humildad para reconocer esos errores y corregirlos por el bien de la iglesia. ¿Se imaginan ustedes cómo sería una iglesia donde todos los miembros estuvieran buscando la humildad activamente? Como resultado, tendríamos una iglesia unida y en amor. No tendríamos que ser nosotros los que buscáramos iglesia tras iglesia para encontrar la iglesia adecuada. Seríamos nosotros los que estaríamos continuamente trabajando en nuestra humildad para que nuestra propia iglesia creciera. Muy bien, punto número 2. No estoy enojada, está muy bonito el tema. Vayamos al punto número 2, mansedumbre. A veces las escuchamos, ¿verdad? Como el fruto del Espíritu, y parece que sí, no, yo tengo todo el fruto del Espíritu. Ya a los 9 o los 11 ya los tengo todos yo, pero cuando los analizamos, vemos cuánto nos falta trabajar en cada uno de ellos. Y seamos humildes en saber que no todo el don del Espíritu Santo lo tenemos. Ojalá pudiéramos partes de ellas tenerlos y estar trabajando. Mansedumbre. Ay, hermanos míos, ¿qué es mansedumbre? Y escúchenlo bien, miren, abran sus oídos. Es ser suave, ser dulce, amable, apacible, considerado, cortés. Voltean a cada uno a ver a su hermano. ¿Realmente ven eso en cada uno de ustedes? Sí, ¿verdad? ¡Qué bueno! Es también la capacidad que tiene una persona para ser enseñable, para dejarse guiar. Denota una condición de mente y de corazón. La mansedumbre, manifiesta por el Señor y recomendada al creyente, es resultado de poder. La suposición que hace comúnmente en que cuando alguien es manso es porque no puede defenderse. Pero es todo lo contrario, mis hermanos, que teniendo todos los recursos para hacerlo, no afirma su propio yo, ni se defiende. Mansedumbre es el poder bajo control. Manso es el que mantiene su temperamento controlado. No es alguien incapaz de dominar la lengua, los celos, la envidia, sembrando cizaña y estorbando la obra de algún siervo del Señor. El manso razona bíblicamente en medio de las dificultades. No busca defender sus derechos, sino que el reino de Dios sea extendido. Antepone los intereses de Cristo a los personales. A veces decimos, fulanito es de fuerte carácter porque se enoja fácilmente. Pues, ¿qué creen? No es cierto. Y esas me incluyo yo. El problema es que tiene esa persona que en realidad, lo que tiene esa persona es que en realidad es débil. Las circunstancias lo controlan como un monigote. Y Proverbios 25-28 dice,
Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Está expensa de las circunstancias que vive de afuera. Una persona que no es mansa, que no sabe dominarse a sí misma, es una persona que ve problema en todo. Como el ruiseñor que escuchábamos al inicio, ¿verdad? Ve problema en todo, todo lo ve oscuro. Ay, aquí no, mira qué sucio, mira, no lo pongas ahí porque, qué feo. Y así escuchamos eso, ese argumento, ¿verdad? Bueno, todo lo veía negro el ruiseñor y nada le gustaba. Noé era un mal administrador a los ojos del ruiseñor. No sabía dar órdenes, no preparaba bien sus sermones, no predicaba bien. Porque también ahí déjenme decirles, la palabra del Señor es la palabra del Señor, y aunque no prediquemos como a ustedes les gusta, es la palabra del Señor, ¿verdad? No se preocupaba por los demás miembros del arca, pero en cambio, ¿qué hacía el siervo, mis amados? Oraba, se postraba, ¿verdad? Dice un teólogo, el que ya está en el piso no tiene miedo de caerse. Se necesita gente que ya está en el piso, que ore por su iglesia, por sus líderes, que sepa interpretar los tiempos para hablar y tomar las decisiones correctas para el crecimiento y madurez de la iglesia. La mansedumbre, vista como la capacidad de dejarnos guiar y enseñarnos por otros. Y como el dominio propio de nuestro pensamiento es necesaria si queremos ver una iglesia unida. No hay mansedumbre donde no hay humildad. La mansedumbre es el resultado de la humildad. Ustedes recordarán el Sermón del Monte, cuando el Señor Jesús nos enseñó y dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, los humildes, los que reconocen su necesidad de Dios. Y después dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre y la humildad casi siempre se les nombra juntas. Por ejemplo, Mateo y Colosenses nos dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, ¿qué debe de hacer, hermano? Bueno, Pablo también habla de mansedumbre y ternura. Una actitud tierna y humilde hacia otros que está determinada por una estimación real de nosotros mismos, fíjense bien, señala que es competitivamente fácil ser honestos con nosotros mismos ante Dios y reconocernos como pecadores ante sus ojos. Pero cuánto más difícil es permitir a otros que digan cosas así acerca de mí. Por instinto me ofende tal cosa. Todos preferimos condenarnos a nosotros mismos y no que otros nos condenen, ¿verdad? Un teólogo decía, la mansedumbre es básicamente tener una idea adecuada de nosotros mismos, la cual se manifiesta en la actitud y conducta que tenemos respecto de otros. El verdaderamente manso es el que vive sorprendido de que Dios y los hombres puedan pensar tan bien de él y lo traten tan bien como lo tratan. Esto lo vuelve gentil, humilde, sensible, paciente en todas las relaciones con los demás. En resumen, dejemos que otros digan de nosotros lo que queremos oír y no se alteren ni se pongan a la defensiva si otros no nos dicen lo que queremos escuchar. A veces no siempre va a ser agradable a nuestros oídos. Punto número 3, paciencia y longanimidad. Espero que hayan esta palabra, ahorita la vamos a tener, longanimidad. Este punto me gusta una traducción que hace un teólogo sobre el libro de los Efesios
y dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, haciendo todo esfuerzo para preservar en la unidad impartida por el Espíritu, mediante el vínculo que es la paz. Pues ya vimos que primero es humildad, luego mansedumbre, tercero paciencia y longanimidad, soportándoos, ¿verdad? Bueno, paciencia, vayamos a la paciencia, que de esto, no sé si sea yo la única, yo creo que soy la única, que a veces tengo que batallar en ella. Es la capacidad de ser herido, escuchen bien, es la capacidad de ser herido una y otra vez sin quejarse. Nuevamente se lo repito, es la capacidad de ser herido una y otra vez sin quejarse. Es la resistencia activa frente a las pruebas. Es permanecer ahí, permanecer largo tiempo bajo una presión, tolerar el mal sin vengarnos. Escuchen, es tolerar el mal sin vengarnos, ni querer vengarnos, ni que esté aquí algo así, no, sin querer vengarnos. Esta característica, hermanos, está unida a la longanimidad. Ahora, vayamos a qué es la longanimidad. Es la capacidad de mantener una actitud positiva y constructiva ante las adversidades, sin desanimarse o rendirse fácilmente. ¿Cómo la ven? ¿Ahí andamos o me regreso? Miren, la idea es la misma, es decir, sufrir un agravio sin andarme quejando de lo que me han hecho y tampoco devolver el golpe por el golpe, como dice la canción, ¿verdad? Más bien siguiendo la enseñanza de Romanos, que dice, no paguéis a nadie por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto es bien complicado, ¿verdad, hermanos míos? Es bien complicado, pero entonces no estaremos frente a esa madurez espiritual que tanto nos habla Pablo, ¿verdad? Y para que mantengamos una unidad y un crecimiento. Se trata de una benevolencia inconquistable y una bondad invencible, dice MacArthur. Voy a ser bueno, no importa lo que me hagas. Nunca vas a conquistar mi bondad, no la podrás aplastar. Se trata de no estar haciendo personal cada exhortación que nos hacen. Ya ven, el pastor, todo ese mensaje iba directo para mí, ¿verdad? Seguramente algo me quiere decir o me quiere correr de la iglesia. No, claro que no. No agranden los problemas. No estar juzgando cada decisión, en cambio es procurar la paz entre todos y todo lo anterior porque nos gobierna un principio de amor, soportándoos los unos a los otros en amor. Aquello que debe de unirnos, miren, yo recuerdo hace mucho tiempo, pero muchísimo tiempo, yo creo que hace 5 años, es que decíamos, es una iglesia de amor. Díganme ustedes, mis amados hermanos, honestamente, pónganse su mano en el corazón y digan, ¿somos una iglesia de amor? ¿Somos una iglesia de amor? Más bien de falta de paciencia, de falta de humildad y de falta de mansedumbre. Yo creo, hermanos míos, que debemos de poner en práctica cada día de nuestra vida precisamente estos principios, soportando los unos a los otros en amor. Aquello que debe unirnos es el amor. En esto conocerás todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros.
Yo no sé, pero saben ustedes la diferencia entre creyente y discípulo, ¿verdad? Ojalá sí, si no vayan a su discipulado, si no tienen discipulado, únanse a un grupo de discipulado, por favor. Los hermanos que se comportan con humildad, mansedumbre y paciencia, que soportan las quejas, las debilidades, los problemas de los hermanos y se consideran a sí mismos, son los que están siendo solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Qué solícitos? Es decir, que se encuentran esforzados continuamente en guardar esta unidad, que están constantemente trabajando en esto, que ya hemos platicado, que lo procuran intencionalmente, que oran en sus casas por esta unidad y crecimiento en madurez, que llegan a la iglesia con esta intención, no con la intención de dividir, sino de unir, de edificar en vez de criticar. Cuando un miembro no cultiva estas virtudes de humildad, mansedumbre, paciencia y longanimidad en amor, sino que siembra dudas y esparce rumores y habla mal de otros miembros y del pastor y los líderes, está usado por el diablo, mis amados. ¡Ay, qué feo! Y creo que ningún hermano, ¿verdad? Ninguno de ustedes quiere ser usado por Satanás. No sé, yo no. No quieren ser instrumentos de Satanás para promover la discordia, ¿verdad, mis amados? En aras de buscar la unidad, el crecimiento y madurez de la iglesia, algunos hermanos tienen la mejor intención de ayudar, de sugerir a la iglesia, pero cuando ven resultados se desaniman y empiezan a rumorar. Poco a poco están provocando una división en su iglesia. Y Dios, ¿saben qué? Yo hablaba con mi esposo en la mañana y decía, lo que más me duele, y discúlpenme, pero me duele Dios. ¿Cuánto podemos hacerlo sufrir con nuestras actitudes? Esto es obra del Señor, ¿eh? Aquí luz y sal es obra del Señor. Yo no sé si a ustedes no les duela pegarle a su iglesia, pero cuando ustedes empiezan a rumorar, empiezan a dividir, empiezan a quebrantar sus relaciones humanas, a la que le pegan es a la obra, ¿eh? Y yo no sé si ustedes tengan temor de Dios, pero esta obra es del Señor. Y a mí me duele más, de verdad, que el Señor se ponga triste. A mí me duele. Que Dios nos ayude, hermanos, a mantenernos humildes, mansos y pacientes en amor, para que la iglesia del Señor permanezca unida y crezca. Esforcémonos, como dice la Biblia, seamos solícitos en arreglar la diferencia entre hermanos. Yo no sé si ustedes, hay muchas necesidades aquí en la iglesia, ya lo oró hace rato mi hermana Ale. Sean atentos, mis amados, lo dije al empezar este punto número 3, el 4, ¿no? Suave, amoroso, sean de esta manera. Nuestro hermano Juan, no sé si todo el mundo lo sepa, pero está enfermo, tiene dengue. Gracias a Dios ya el Señor lo está restaurando en su salud. Yo no sé si alguno de ustedes le ha mandado algún mensajito, ha orado por él, pero cuando un miembro de la iglesia está mal, duélanse. Somos parte de este cuerpo. Si una mano se corta, tengan mucho cuidado, porque esa mano, si no la restauran, se puede morir. Seamos cuidadosos los unos con los otros. No vayamos y digamos, ay, es que tiene dengue, seguramente sus pecados, seguramente por todo lo que ha pecado en esta semana, por eso se enfermó de dengue. No, hermanos, eso no es lo que quiere el Señor de nosotros. Seamos humildes, mansos y pacientes en amor. Vayamos, mandémosle un mensaje. Oye, hermano, ¿tienes alguna necesidad? No sé, a lo mejor Berito no está, ¿quieres que te traiga un juguito? Seamos atentos los unos con los otros. Conózcanse entre todos. Nosotros somos muy pocos para no conocernos entre nosotros mismos. Que Dios nos ayude a mantenernos humildes, mansos y pacientes en amor, porque la iglesia del Señor permanezca unida y esta crezca. Yo no sé si está en tu corazón que nuestra iglesia de Luz y Sal crezca, pero en el mío sí. Y en lo que esté de mi parte,
voy a tratar de que estas características las practique día con día, día con día. Trabajar en mi humildad, en mi mansedumbre, en mi paciencia, en mi longanimidad. Bueno, sí, pidamos perdón, reconciliémonos con aquellos con quien hemos estado distanciados, expresando nuestro amor fraternal, que nuestra gentileza sea conocida por todos. Este es el más profundo anhelo del Señor para que nos mantengamos unidos, fuertes y saludables, madurando y creciendo en el Señor. Toda nuestra experiencia con Dios nos llama a estar unidos con otros creyentes. Quizá, mis hermanos, esto sea como un arca. A veces va a estar un poco alborotada, mal olorosa, y quizá nos podemos parecer un poco desagradables, pero les voy a decir una cosa: es mucho mejor estar aquí adentro que estar allá afuera. El deseo del corazón de Dios es que estemos unidos, y para que esto suceda, todos tendremos que esforzarnos. ¿Qué cambios son los que necesitas en tu vida? Quizá eres muy orgulloso, quizá no eres muy paciente, quizá eres muy egocéntrico. Dios nos llama a vivir juntos en amor, en unidad, y tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos para que esto suceda.